Mi nombre es Alana Reyes, tengo 34 años, y durante la última década, mi vida ha girado en torno a una sola cosa. Reyes Añijos, Soluciones Logísticas. Es un nombre anticuado, elegido por mi abuelo, un hombre que creía que el éxito olía a diésel y a café de termo. El hijos en el cartel era una promesa, una dinastía. Lo que él nunca especificó fue cuáles hijos se suponía que debían heredar el trono. Un pequeño detalle que mi padre, Ricardo Reyes, decidió interpretar a su antojo. Nuestra empresa no es glamurosa, movemos cosas de un lugar a otro, cajas, palés, contenedores. Somos los magos invisibles que se aseguran de que el aguacate que pides en tu tostada en Boston haya llegado fresco desde Michoacán, o de que las piezas de un coche alemán lleguen a la planta de ensamblaje en Carolina del Sur justo a tiempo. Es un ballet de camiones, barcos y trenes, y yo era la coreógrafa principal. Me encantaba. La complejidad, la presión, la satisfacción de resolver un puzzle logístico que haría llorar a un matemático. Crecí en los almacenes de la empresa. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo aprendía a optimizar rutas de carga usando un mapa gigante y camiones de juguete. Mi padre solía alardear de ello en las barbacoas familiares. Esa es mi Alana. Nació con un GPS en el cerebro, decía con una palmada en mi espalda que casi me sacaba el aire. En aquel entonces, yo creía que su orgullo era un cheque en blanco, una promesa de futuro. Qué ingenua. Mi hermano, Leo, es 2 años menor que yo. Y si yo nací con un GPS en el cerebro, Leo nació con un agujero en el bolsillo y una excusa en la boca. Es encantador, de eso no hay duda. Tiene la sonrisa fácil y la habilidad de hacer que la gente se sienta escuchada, siempre y cuando no le pidas que recuerde lo que le acabas de decir 5 minutos después. Su carrera en la empresa familiar ha sido, digamos, experimental. Probó en ventas, donde encantó a muchos clientes potenciales justo antes de enviarles el presupuesto equivocado. Pasó a recursos humanos, donde organizó el Día de la Pizza, más memorable de nuestra historia, coincidiendo con la fecha límite para la renovación de los seguros médicos de todos los empleados, que por supuesto, olvidó. Cada vez que Leo metía la pata, mi padre lo resolvía con un suspiro y una frase que se convirtió en el mantra de nuestra familia. Leo todavía está encontrando su lugar. Necesita tiempo. Mientras tanto, yo no tenía tiempo. A los 25, ya era jefa de operaciones. A los 28, renegocié nuestro contrato más grande, salvando a la empresa del borde de la quiebra después de la crisis de 2018. A los 30, implementé un nuevo sistema de software que redujo nuestros costes operativos en un 15%. No necesitaba encontrar mi lugar, yo había construido mi lugar con mis propias manos, y luego había amueblado el de todos los demás. El verdadero núcleo de nuestro éxito, sin embargo, no éramos ni mi padre, ni yo, ni mucho menos Leo. Eran 3 personas cuyos nombres nunca aparecerían en un comunicado de prensa, pero sin las cuales Reyes y Hijo sería poco más que un par de camiones oxidados en un aparcamiento. El primero era Mateo, nuestro jefe de logística. Un hombre de 50 y tantos años, con más mapas de carreteras en la cabeza que Google. Mateo había sido el mejor amigo de mi abuelo y podía predecir un atasco por un cambio en la dirección del viento. Él era el guardián de las rutas, el maestro del justo a tiempo. Pero lo más importante era su relación con los transportistas. Mateo no tenía clientes, tenía amigos. Conocía los nombres de sus hijos, les enviaba regalos de cumpleaños y podía conseguir un camión en Nochebuena en medio de una tormenta de nieve con una sola llamada. Esa lealtad no se compra, se gana a lo largo de 30 años de respeto mutuo. La segunda era Isabel, nuestra genio de las finanzas y los contratos. Isa era una mujer menuda con una mente tan afilada que podía encontrar una cláusula desfavorable en un contrato de 200 páginas en menos de una hora. Se unió a la empresa poco después que yo, recién salida de la escuela de negocios. Juntas, formamos un equipo formidable. Mientras yo diseñaba las operaciones, ella las blindaba legal y financieramente. Fue ella quien descubrió que nuestro mayor cliente, una gigantesca corporación agrícola, estaba explotando una laguna en nuestro contrato que nos costaba cientos de miles de dólares al año. Gracias a su trabajo, no solo cerramos esa laguna, sino que terminamos con un acuerdo un 20% más lucrativo. Y el tercero, el arma secreta, era David. David era nuestro gurú tecnológico. Un joven prodigio que contraté cuando todavía estaba en la universidad. Al principio, mi padre se opuso. ¿Para qué necesitamos un niño que juegue con ordenadores? Esto se hace con libretas y apretones de manos, argumentó.
6 meses después, el software de seguimiento personalizado que David construyó desde cero se convirtió en la razón principal por la que conseguimos el contrato más importante de nuestra historia. Una empresa de tecnología médica que necesitaba transportar equipos sensibles con seguimiento en tiempo real y control de temperatura. David era el futuro, y gracias a él, nuestra pequeña empresa familiar jugaba en las grandes ligas. Estos tres no eran solo empleados. Eran mis confidentes, mis estrategas, mi equipo. Mateo me enseñó el negocio, Isabel me ayudó a protegerlo y David me ayudó a hacerlo evolucionar. Pasábamos más tiempo juntos que con nuestras propias familias, resolviendo crisis a medianoche y celebrando victorias con pizza barata en la sala de conferencias. Ellos eran la verdadera razón del éxito por el que mi padre felicitaba a Leo. A medida que mi padre se acercaba a los 65 años, la palabra jubilación empezó a flotar en el aire como un olor a gas, peligroso e ignorado. Todos sabían que yo era la sucesora lógica. Los empleados, los clientes, incluso los competidores. Era un secreto a voces. Había dedicado mi vida a ello. Había sacrificado relaciones, vacaciones y una cantidad de sueño que probablemente me pasará factura en el futuro. Asumí que la transición sería una formalidad. Un discurso, un apretón de manos, y el cartel finalmente reflejaría la realidad de quién dirigía la empresa. Pero empecé a notar señales preocupantes. Mi padre comenzó a llevar a Leo a reuniones de alto nivel, presentándolo como mi mano derecha, el futuro de Reyes Hijos. Leo, por supuesto, sonreía, asentía, y probablemente no entendía ni la mitad de lo que se discutía. En las reuniones de gestión, mi padre le pedía a Leo su opinión sobre temas complejos de los que yo había escrito informes de 30 páginas. Leo solía responder con alguna generalidad inspiradora que sonaba muy bien pero que no significaba absolutamente nada, como, tenemos que pensar fuera de la caja, o nuestro mayor activo es nuestra gente. Mi padre asentía, henchido de orgullo. Exacto, visión de futuro, exclamaba, mientras yo me mordía la lengua para no gritar. Sentí una creciente sensación de pánico, pero me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Mi padre podía ser de la vieja escuela, pero no era estúpido. No arriesgaría el legado de su propio padre por un capricho. No entregaría un mecanismo complejo y bien engrasado a alguien que apenas sabía cómo cambiarle el aceite. Me equivoqué. Me equivoqué de una forma tan profunda y espectacular que, meses después, todavía me cuesta creer mi propia ingenuidad. La conversación que cambiaría mi vida no ocurrió en una sala de juntas, sino un martes por la noche, en la cocina de la casa de mis padres, con el olor a estofado llenando el aire. Y comenzó, como todas las catástrofes de mi vida, con una simple frase de mi padre: Alana, tenemos que hablar del futuro. Ahí estaba. La frase que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde había hecho mis deberes de niña. El estofado de mi madre burbujeaba en la olla, un aroma que antes asociaba con el hogar y la seguridad, pero que en ese instante se sentía como el preludio de una ejecución. Mi madre, experta en detectar tsunamis emocionales con la precisión de un sismógrafo, de repente recordó que tenía que doblar una colada urgentísima y desapareció, dejándome a solas con mi padre y su charla sobre el futuro. Como sabes, comenzó, removiendo su café con una lentitud exasperante, he dedicado mi vida a esta empresa. Tu abuelo me la confió, y yo he hecho todo lo posible por honrar su legado. Asentí, esperando el pero que sabía que venía. Y tú has sido una parte fundamental de ese éxito, Alana. No dejes que nadie te diga lo contrario. Hizo una pausa, como si esperara que le diera las gracias por reconocer lo evidente. Me mantuve en silencio. Tu inteligencia, tu dedicación, eres la mejor en operaciones que he visto nunca. Has hecho cosas maravillosas. Gracias, papá, dije, mi voz sonando más contenida de lo que me sentía. Yo también he dedicado mi vida a la empresa. Estoy lista para lo que venga. Me alegro de que digas eso, sonrió, y por un momento, un estúpido y diminuto brote de esperanza surgió en mi pecho. Porque el futuro de Reyes y Hijos necesita estar en manos de la familia. Y por eso, he decidido que ha llegado el momento de que Leo dé un paso al frente y asuma el cargo de director general. El brote de esperanza no solo murió, sino que fue arrancado de raíz, pisoteado y rociado con herbicida. El aire pareció espesarse. Podía oír el tic-tac del reloj de cuco del pasillo, cada segundo marcando la demolición de mis últimos 10 años de trabajo. Procesé sus palabras, buscando cualquier rastro de ironía, cualquier indicio de que era una prueba extraña o una broma de mal gusto.
No había ninguno. Su rostro estaba sereno, convencido de la sabiduría de su decisión. Leo, repetí, no como una pregunta, sino como si estuviera probando el sabor de una palabra extraña y venenosa. Leo. El mismo Leo que casi nos hace perder el contrato con Acuña Alimentos, porque confundió coste por unidad con coste por palé. ¿Ese Leo? La cara de mi padre se ensombreció. Ese fue un error de novato, y lo sabes. Ha aprendido mucho desde entonces. Leo tiene algo que tú, con toda tu inteligencia, a veces pasas por alto. Don de gentes. Sabe cómo tratar a las personas, cómo inspirarlas. La gente lo quiere. La gente lo quiere. La frase me golpeó. Era cierto. La gente quería a Leo de la misma manera que se quiere a un cachorro torpe. Les hacía gracia. Pero nadie confiaría en un cachorro para pilotar un avión de carga. Papá, con todo el respeto, el don de gentes no renegocia un préstamo bancario ni optimiza una ruta transcontinental para ahorrar $80,000 en combustible. Yo hice ambas cosas el trimestre pasado. Mientras tanto, Leo estaba decidiendo el nuevo sabor de las cápsulas de café para la sala de descanso. Conozco este negocio al dedillo. Cada cliente, cada contrato, cada conductor. ¿Qué sabe Leo de los nuevos aranceles de importación? ¿Sabe siquiera que existen? Esas son cosas que puede aprender, espetó, su voz subiendo de tono. Tú se las puedes enseñar. Un buen líder no necesita saberlo todo, necesita saber cómo rodearse de gente que sí lo sabe. Y tú estarás ahí para apoyarle. Ahí estaba. La verdadera propuesta. No solo me estaban pasando por alto, sino que esperaban que yo fuera la tutora anónima del nuevo rey. Que hiciera todo el trabajo mientras él se sentaba en el trono, sonriendo y cosechando los elogios por su visión de futuro. Así que déjame entender esto, dije, mi voz ahora peligrosamente tranquila. He trabajado sin descanso durante una década. He aumentado los beneficios en un 40% desde que asumí operaciones. He salvado la empresa de la quiebra, he modernizado nuestros sistemas y he asegurado contratos que ni el abuelo habría soñado. Y la recompensa es que mi hermano, que considera que responder a un email es un día de trabajo productivo, se convierta en mi jefe. ¿Es eso correcto? Mi padre se levantó y empezó a caminar por la cocina. Era su movimiento de voy a decir algo que sé que es indefendible, pero lo diré de todos modos. Alana, hay cosas que no entiendes, dijo, dándome la espalda. El nombre del cartel es Reyes Añijos. Hijos, en plural masculino. Así lo quiso tu abuelo. El abuelo murió antes de que yo naciera. Y el lenguaje evoluciona, papá. Es el siglo XXI. Se giró para enfrentarme, y en su cara vi la verdad. La verdad fea, anticuada y profundamente arraigada que había estado tratando de ignorar toda mi vida. Eres una mujer, no puedes dirigir la empresa, soltó, las palabras saliendo como un veredicto final. Este es un mundo de hombres, los camioneros, los supervisores de almacén, los ejecutivos de las navieras, respetan a un hombre, necesitan ver a un Reyes, a un hombre, al frente. Además, añadió, como si me estuviera haciendo un favor al explicarlo. Tú tienes otras prioridades en la vida. O las tendrás. Te casarás, querrás tener hijos. Tu atención se dividirá. Leo, él puede dedicar su vida a esto. Un hombre tiene que mantener a su familia. Es su deber. Cada palabra era un golpe. Mi carrera, mi dedicación, mis sacrificios. Todo reducido a un pasatiempo temporal hasta que cumpliera con mi verdadero propósito biológico. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Él me estaba negando el negocio para el que me había preparado toda la vida, con el pretexto de que un día podría tener una familia que mantener, la misma razón por la que, según él, Leo debía tenerlo. Me quedé mirándolo, y por primera vez, no vi a mi padre. Vi a un extraño. Un hombre asustado, atrapado en una mentalidad de 1950, tan aterrorizado de romper con la tradición que estaba dispuesto a destruir su propio negocio para mantenerla. Veo que ya lo tienes todo decidido, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Me levanté de la silla. Espera, dijo, su tono volviéndose conciliador. No quiero que pienses que no valoro tu trabajo. Al contrario. Quiero que te quedes, por supuesto. Serás la directora de operaciones. La mejor pagada del sector.
Leo te necesita. Yo te necesito. Serán un equipo imparable. Él será la cara. Tú serás el cerebro. ¿Qué puede haber mejor que eso? Lo dijo con una sonrisa genuina. En su mente retorcida, me estaba ofreciendo el mejor de los mundos. Me ofrecía la oportunidad de hacer todo el trabajo sin recibir ningún crédito. La oportunidad de ver a mi hermano incompetente recibir las alabanzas por mis logros. Me estaba ofreciendo una jaula de oro. Le sostuve la mirada durante un largo segundo. Entiendo perfectamente, dije. Y sin añadir nada más, me di la vuelta, salí de la cocina y me dirigí a la puerta principal. «Alana, ¿a dónde vas? No hemos terminado de hablar», gritó detrás de mí. Pero sí que habíamos terminado. Habíamos terminado para siempre. Conduje hasta mi apartamento en un estado de calma sobrenatural. El shock era tan profundo que había superado la barrera del dolor y la ira, llegando a un lugar de claridad absoluta. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos que llevaba puesta desde que nací. Todas las pequeñas injusticias, los comentarios pasados por alto, los sacrificios ignorados. Todo encajó en su sitio, formando una imagen perfecta y grotesca de la verdad. No me querían al mando. Me necesitaban en la sala de máquinas, pedaleando lo más rápido posible para que el barco siguiera avanzando mientras el capitán Leo saludaba desde el puente. Llegué a mi apartamento, entré y me quedé de pie en la oscuridad de mi salón durante varios minutos. No lloré. No grité. En mi mente, las piezas de un nuevo plan comenzaron a encajar, con la precisión fría y lógica con la que diseñaba una nueva ruta de distribución. Mi padre había cometido un error de cálculo fatal. Había asumido que mi lealtad a la familia superaba mi respeto por mí misma. Había asumido que mi identidad estaba tan ligada a Reyes Anijos que aceptaría cualquier humillación con tal de no perderla. Y, sobre todo, había olvidado un detalle crucial. Había olvidado que Mateo, Isabel y David no eran leales a Reyes Anijos. Eran leales a mí. Encendí la luz, saqué mi teléfono y abrí un chat grupal con los tres. Mi pulgar se detuvo sobre el teclado por un instante. Luego, con una determinación que nunca antes había sentido, escribí un mensaje corto y directo. Reunión mañana a las 7 a.m., en la cafetería El Molino. No en la oficina. Es urgente. Yo invito el café. Pulsé enviar. El dado estaba echado. Mi padre quería hablar del futuro. Muy bien. Íbamos a hablar del futuro. Pero iba a ser un futuro que él no vería venir. La cafetería, El Molino, a las 7 de la mañana era un lugar funcional, no acogedor. Olía a café fuerte y a pan tostado. Era el tipo de sitio donde los contratistas cerraban tratos en una servilleta y los contables repasaban cifras antes de que el resto de la ciudad se despertara. Lo elegí precisamente por eso. Era un lugar sin sentimentalismos, perfecto para la conversación que estábamos a punto de tener. Llegué primero, como siempre. Pedí un café negro y elegí la mesa más apartada, una cabina en la esquina que nos daría una ilusión de privacidad. Vi a través del cristal cómo llegaban por separado, sus rostros marcados por la preocupación. Mateo, con su andar cansado de quien se ha levantado a las 4 de la mañana durante 30 años. Isabel, con su maletín de cuero y una mirada analítica que ya estaba tratando de resolver el problema antes de conocerlo. Y David, que parecía un adolescente que se había quedado despierto toda la noche programando, lo cual era probablemente cierto. Cuando se sentaron, el silencio era denso. Se miraron entre ellos, luego a mí. Esperaban una crisis operativa. Un cliente importante perdido, un cargamento secuestrado, un servidor caído. Estaban preparados para la batalla, listos para abrir sus portátiles y empezar a solucionar problemas. No estaban preparados para la verdad. Gracias por venir con tan poca antelación, empecé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. No voy a andarme con rodeos. Anoche, mi padre me comunicó su decisión sobre la sucesión de la empresa. Vi cómo se relajaba ligeramente la postura de Mateo. La sucesión. Era un tema familiar, no un desastre logístico. Isabel, sin embargo, se inclinó hacia adelante, su intuición diciéndole que esto era peor. Ha nombrado a Leo como el próximo director general de Reyes Anijos, dije, dejando que las palabras cayeran sobre la mesa como piedras. David soltó una risa corta y nerviosa antes de darse cuenta de que no era una broma. La cara de Mateo se endureció, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron.
Isabel no mostró ninguna emoción. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero vi cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de su taza de café. Repite eso, dijo Mateo, su voz grave y rasposa. Habéis oído bien, Leo, nuestro Leo. El genio detrás del día de la pizza, dije, permitiéndome un atisbo del sarcasmo que bullía bajo mi piel. Les conté toda la conversación. No omití nada, ni la mención al nombre de la empresa, Reyes Hijos, ni la lógica de que un hombre debe estar al frente, ni la joya de la corona sobre mi futuro inevitable como esposa y madre. Les conté su generosa oferta de dejarme hacer todo el trabajo como directora de operaciones mientras mi hermano pequeño se llevaba toda la gloria. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló en nuestra cabina. David miraba fijamente su teléfono, tecleando furiosamente. Mateo simplemente negaba con la cabeza, una y otra vez, con una expresión de profunda decepción. Fue Isabel quien habló primero. Es un suicidio empresarial, dijo, su voz tan afilada como un bisturí. Leo no puede dirigir una reunión de equipo, y mucho menos una empresa de logística multimillonaria. Los clientes se darán cuenta en 6 meses. Los competidores nos devorarán vivos en un año. Ricardo no puede ser tan ciego. Lo es, afirmó Mateo. Siempre lo ha sido cuando se trata de ese chico. Le he visto perdonarle errores que a cualquier otro empleado le habrían costado el puesto. Pero esto es diferente. Esto es un insulto a Lana. Es un insulto a ti, y es un insulto a tu abuelo. Él nunca habría permitido esto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó David, levantando por fin la vista de su teléfono. Sus ojos, normalmente llenos de un brillo tecnológico, estaban oscuros de ira. Porque si quieres luchar, luchamos. Podemos organizar una presentación para la junta directiva. Isabel y yo podemos preparar un informe financiero y de rendimiento que demuestre, con datos irrefutables, por qué esta decisión es un desastre. Podemos demostrar que el 90% del crecimiento de los últimos 5 años está directamente ligado a proyectos que tú has liderado. Isabel asintió. Podemos hacerlo. Sería una batalla fea, pero la ganaríamos en el papel. La lógica está de nuestro lado. Los miré a los tres, mis 3 pilares, listos para ir a la guerra por mí. Una oleada de gratitud me invadió, tan intensa que casi me ahoga. Eran más mi familia que la gente con la que compartía sangre. Y por eso, les debía la verdad. Aprecio eso. Más de lo que imagináis, dije con sinceridad. Pero no vamos a luchar. No voy a suplicar por algo que ya me he ganado. No voy a intentar convencer a mi padre de que su hija vale tanto como su hijo. He terminado de intentar demostrar mi valía. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa. Voy a renunciar. La confesión pareció absorber todo el oxígeno de la cabina. ¿Renunciar?, susurró Isabel. ¿Y dejar que se queden con todo por lo que has trabajado? No voy a dejar que se queden con nada que importe de verdad, respondí, y aquí fue donde el plan empezó a tomar forma. He convocado esta reunión porque vosotros 3 sois el corazón de esta empresa. La pregunta no es qué voy a hacer yo. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros. Me miraron, confundidos. Voy a fundar mi propia empresa de logística, anuncié. Empezando desde hoy. Y quiero que vengáis conmigo. Mismos puestos, mejores salarios, participación en los beneficios, y lo más importante, la oportunidad de construir algo nuestro, basado en el mérito y el respeto, no en el nepotismo y la estupidez. Mateo se frotó la cara, cansado. Alana, empezar de cero, es brutal. Perderíamos todos nuestros clientes. Reyes Añijos tiene el nombre, los contratos. Ah, los contratos, dije, girándome hacia Isabel con una sonrisa que era puro hielo. Hablemos de los contratos. Isa, nuestro acuerdo con Tecnomédica Global, el que David hizo posible con su software. ¿Podrías recordarnos los detalles de la cláusula de personal clave? Isabel parpadeó, y entonces una lenta sonrisa de comprensión se extendió por su rostro. Fue como ver salir el sol. Dios mío, susurró. Eres una genio. Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro conspirador. Cuando negociamos ese contrato, el cliente estaba nervioso por la posible jubilación de Ricardo. Insistieron en una cláusula de personal clave para garantizar la continuidad del servicio.
La cláusula estipula que la gestión de su cuenta debe ser supervisada directamente por Alana Reyes como jefa de operaciones, Mateo Vargas como jefe de logística y que la plataforma tecnológica utilizada debe ser mantenida por David Chen. Si alguno de los tres deja la empresa, Tecnomédica tiene un periodo de 30 días para rescindir el contrato sin penalización. David dejó escapar un silbido bajo. El contrato con Tecnomédica representaba el 40% de nuestros ingresos anuales. ¿Y qué hay de Agronorte?, preguntó Mateo, refiriéndose a nuestro segundo cliente más grande, la Corporación Agrícola. Ese es aún mejor, continuó Isabel, su emoción creciendo. Ese contrato no está firmado con Reyes Añijos, S.L. directamente. Para protegerlos de la volatilidad del mercado, creamos una entidad de servicio dedicada, una filial. Legalmente, el contrato de Agronorte es con Logística Premier 1, SAS, una empresa cuyo consejo de administración, casualmente, está compuesto por las tres personas que ahora mismo están sentadas en esta mesa. El silencio que siguió fue electrizante. La verdad del título de nuestro video estaba ahora flotando en el aire. No éramos solo tres empleados clave. Éramos los guardianes, los dueños de facto, de los contratos que mantenían a flote a toda la empresa. Mi padre, en su prisa por asegurar el linaje masculino, había olvidado leer la letra pequeña. Había olvidado que, mientras él se dedicaba a la política de la oficina, yo, con la ayuda de Isabel, había estado jugando al ajedrez. Y el contrato con Acuña Alimentos, añadió Mateo, su propia memoria encajando la última pieza, depende enteramente de mi relación personal con Carlos Acuña. Si yo me voy, él se va. Me lo ha dicho media docena de veces. Sumados, esos tres clientes no eran el 80% del negocio. Eran más bien el 85%. Miré a mis tres compañeros, mis tres futuros socios. Sus rostros ya no mostraban conmoción ni ira. Mostraban algo completamente nuevo. Una emoción cruda, depredadora. La emoción de los tiburones que acaban de oler sangre en el agua. Así que, dije, recostándome en mi asiento y tomando un sorbo de mi café ya frío. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El ambiente en la cabina de El Molino había cambiado drásticamente. La pesadez de la traición había sido reemplazada por la chispeante energía de la oportunidad. Era como si hubiéramos estado jugando una partida de póker con una mala mano durante años, solo para darnos cuenta de que teníamos un as de picas escondido en la manga. O, en nuestro caso, 3 ases. Mateo fue el primero en romper el silencio. Se echó a reír. No fue una risa alegre, sino una profunda y gutural, que parecía venir de años de frustración contenida. Ricardo Reyes, dijo, negando con la cabeza y secándose una lágrima de risa del ojo. Siempre subestimando a la gente que le rodea. Le va a dar un infarto. Un infarto de los caros. No solo a él, dijo David, con una sonrisa maliciosa que nunca le había visto. Estoy pensando en Leo. ¿Te imaginas su cara cuando intente acceder al software de seguimiento y descubra que su contraseña ha sido revocada? Por motivos de seguridad, por supuesto. Calma, pirata informático, le dije, aunque no pude evitar sonreír. Vamos a hacer esto de forma limpia, profesional, brutalmente efectiva, pero limpia. Isabel, como siempre, nos devolvió a la realidad. Sacó una libreta y un bolígrafo de su maletín. Su rostro era el de una general planeando una invasión. De acuerdo. Si vamos a hacer esto, tenemos que ser impecables. El primer paso es la renuncia formal. Los 4 debemos presentarla simultáneamente. Mismo día, misma hora. Causará el máximo impacto y les dará el mínimo tiempo para reaccionar. ¿Y qué pasa con el periodo de preaviso?, preguntó Mateo. Tengo un mes en mi contrato. Todos lo tenemos, respondió Isabel. Y lo cumpliremos al pie de la letra. Pero, cumplir el preaviso no significa que tengamos que salvarlos. Significa que estaremos disponibles para responder preguntas y transferir conocimientos. No vamos a trabajar horas extras para encontrar a nuestros propios sustitutos. Simplemente, seguiremos el protocolo. Su incapacidad para reemplazar a 4 pilares de la empresa en 30 días no es nuestro problema, es el de ellos. La lógica era despiadada y perfecta. Les daríamos la cortesía de un preaviso, cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales hasta el final, mientras, en paralelo, construíamos el arca que nos salvaría del diluvio que estábamos a punto de provocar. Bien, dije,
tomando el control. Así es como lo haremos. Hoy es miércoles. Pasaremos los próximos 2 días preparando todo en secreto. El viernes, a las 5 de la tarde en punto, los 4 enviaremos nuestro email de renuncia. Eso les dará todo el fin de semana para entrar en pánico. El lunes por la mañana, cuando empiece nuestro periodo de preaviso, nuestra nueva empresa ya estará legalmente constituida. ¿Nuestra nueva empresa?, dijo David, la palabra sonándole nueva y emocionante. ¿Ya tenemos nombre? Estaba pensando en algo simple, directo, respondí. Algo que refleje lo que hacemos. Axis Logística. Eje, en latín, murmuró Isabel, asintiendo con aprobación. El punto central sobre el que todo gira. Me gusta. Es elegante y poderoso. Y un poco irónico, añadí. Nos consideraban personal de apoyo, pero resulta que éramos el eje que lo mantenía todo unido. El resto de la hora la pasamos planificando. Isabel detalló los pasos para registrar la nueva empresa, abrir cuentas bancarias y redactar los acuerdos de sociedad. David empezó a diseñar la arquitectura para migrar su software a nuevos servidores, asegurando que estaría operativo para nosotros desde el primer día, y completamente inaccesible para Reyes y hijos una vez que nos fuéramos. Mateo, con una libreta, empezó a hacer una lista. No de clientes a los que robar, sino de los mejores conductores y operadores logísticos independientes, aquellos cuya lealtad era hacia él, no hacia la empresa. No voy a llamar a nadie hasta que sea legal, dijo Mateo. Pero cuando lo haga, sé quiénes vendrán con nosotros. La gente buena quiere trabajar con gente buena. Cuando salimos de la cafetería, el sol de la mañana ya estaba alto. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. La constante necesidad de demostrar mi valía, la frustración de ver a mi hermano ser elogiado por mi trabajo, la tensión de saber que mi futuro dependía del capricho de un hombre atrapado en el pasado, todo se había ido. Los 2 días siguientes fueron una clase magistral de operaciones encubiertas. En la oficina, actuábamos con normalidad. Participé en reuniones, respondí correos electrónicos y discutí proyecciones trimestrales con una sonrisa serena, mientras por dentro, la adrenalina corría a toda velocidad. Por las noches, nuestro verdadero trabajo comenzaba. Convertimos el apartamento de David en nuestro cuartel general. Con la ayuda de pizzas y una cantidad ingente de cafeína, pusimos en marcha los cimientos de Axis Logística. Isabel fue una fuerza de la naturaleza. Manejó la burocracia con una eficiencia que daba miedo. Para el viernes por la tarde, ya tenía los documentos de constitución listos para ser presentados online, un dominio web registrado y los borradores de nuestros nuevos contratos de trabajo. Dividimos la propiedad de la empresa en 4 partes iguales. Sin jerarquías, sin favoritismos. Socios. David trabajó sin descanso, desarrollando desde cero una versión nueva y mejorada de la plataforma, Access Control, en nuestros propios servidores, añadiendo mejoras que siempre había querido implementar pero que mi padre había considerado gastos innecesarios. Mateo y yo nos centramos en la estrategia operativa. Trazamos un plan de negocio para los primeros 6 meses. Nuestra ventaja competitiva era inmensa, no éramos una startup que empezaba de cero. Éramos, en esencia, la versión de élite de Reyes y Hijos, despojada de la incompetencia y el nepotismo. Teníamos la experiencia, la tecnología y, lo más importante, las relaciones. El viernes, a las 4:55 de la tarde, nos reunimos por videoconferencia desde nuestros respectivos escritorios en la oficina de Reyes y Hijos. En nuestras pantallas, teníamos preparado el mismo borrador de correo electrónico. Era corto, profesional y absolutamente demoledor en su simplicidad. Dirigido a Ricardo Reyes, con copia a Recursos Humanos. Asunto. Notificación de renuncia. Estimado Ricardo, por medio de la presente, te notifico mi decisión de renunciar a mi puesto en Reyes & Hijos, Soluciones Logísticas. Mi último día de trabajo será él. Agradezco la oportunidad que se me ha brindado durante mi tiempo en la empresa. Atentamente, Alana, Mateo, Isabel, David. ¿Listos?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Vi 3 cabezas asintiendo en mi pantalla. 3 caras que reflejaban una mezcla de terror y euforia. A la cuenta de 3, dije. 1, 2, 3. Hicimos clic en enviar casi al mismo tiempo. Y así, con el sonido casi imperceptible de 4 clics de ratón, el imperio que mi abuelo había construido y que mi padre planeaba entregar a su hijo inútil acababa de recibir una herida mortal. Y ellos aún no lo sabían. Estaba a punto de empezar el fin de semana.
Y el lunes, el teléfono de mi padre empezaría a sonar. Primero serían los clientes, luego los bancos. Y se daría cuenta, demasiado tarde, de que el cerebro de la operación no solo se había ido, sino que se había llevado el corazón, la columna vertebral y el sistema nervioso central con él. El silencio que siguió a los 4 clics de ratón fue profundo. Por un momento, nadie se movió. Habíamos cruzado el Rubicón. La sensación era una mezcla embriagadora de pánico y una liberación casi violenta. Había pasado toda mi vida adulta caminando de puntillas sobre un suelo de cristal y acababa de lanzar la primera piedra. No, acabábamos de lanzar 4 yunques. Bueno, dijo David rompiendo el silencio, su voz un poco temblorosa. ¿Alguien más necesita una copa? Porque yo de repente tengo la sed de un hombre que acaba de renunciar a su único empleo estable. Nos encontramos media hora más tarde en un bar discreto, lejos de las zonas que solíamos frecuentar con otros compañeros de trabajo. Pedimos una ronda de whisky, una bebida seria para una ocasión seria. No era una celebración, no todavía. Era una vigilia. Estábamos de luto por nuestras carreras pasadas y brindando por el futuro incierto y aterrador que acabábamos de crear. ¿Cuánto crees que tardará en verlo?, preguntó Isabel, haciendo girar el hielo en su vaso. Depende, respondí. Mi padre no suele revisar el correo después de las 5. Es de la vieja escuela. Pero la notificación en su teléfono le habrá saltado. Puede que lo ignore hasta mañana o... Mi teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla, parpadeaba el nombre papá. Nos miramos los 4. La primera ficha de dominó. Deslicé el dedo para rechazar la llamada y silencié el teléfono. O puede que no. Volvió a llamar de inmediato. Y otra vez. Después del 4.º intento, se detuvo. 1 minuto después, llegó un mensaje de texto. Alana, acabo de ver tu correo. Esto no es gracioso. Llámame ahora mismo. Luego otro. ¿Es una especie de rabieta? Porque es muy poco profesional. Esperaba más de ti. Y un tercero. Hablaremos el lunes. Espero que para entonces se te haya pasado este berrinche infantil. Sonreí para mis adentros. Era exactamente la reacción que había predicho. Incredulidad, condescendencia y una total incapacidad para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Para él, yo era una niña teniendo un capricho. No podía concebir que fuera una estratega ejecutando un plan. Su ceguera era nuestra mayor ventaja. Sigue pensando que es solo cosa tuya, dijo Mateo, que había estado observando mi pantalla. Todavía no se ha dado cuenta. Pero no tardaría. Mientras mi teléfono permanecía en silencio, el de Mateo vibró. Luego el de Isabel. Luego el de David. Mi padre estaba recorriendo la lista, descubriendo uno por uno los cimientos que se estaban desmoronando bajo sus pies. El pánico empezaba a filtrarse. Pasamos el resto de la noche no hablando de trabajo, sino de todo lo demás. Recordamos historias divertidas de los primeros días, los desastres logísticos que habíamos convertido en triunfos, las personalidades excéntricas de algunos de nuestros clientes. Era nuestra forma de despedirnos de una era, de honrar el trabajo que habíamos hecho juntos antes de quemar el barco. Mientras tanto, en la casa de mis padres, podía imaginarme la escena. Mi padre, pasando de la ira a la confusión y luego a un pánico creciente. Probablemente llamó a Leo, que sin duda estaría en algún bar celebrando su inminente coronación. Y, de hecho, a la mañana siguiente, Leo me llamó. Su tono no era de enfado, sino de una curiosidad genuina y desconcertada, como un niño que pregunta por qué el cielo es azul. Hola, hermanita, empezó, con su habitual y falso encanto. Oye, papá está un poco raro. Sigue hablando de unos correos electrónicos. ¿Está todo bien? Renuncié, Leo, le dije con sencillez. ¿Ah, sí? Bueno, supongo que es lo mejor. Un poco de drama, ¿eh? Papá se calmará, siempre lo hace. Mateo, Isabel y David también han renunciado. Hubo una pausa. Podía oír música y risas de fondo en su lado de la línea. Vaya. ¿En serio? Qué raro. Bueno, supongo que tendremos que contratar a gente nueva. Más oportunidades para crear mi propio equipo. Gracias, supongo, se rió. La magnitud de su incompetencia era casi una forma de arte. No tenía ni la más remota idea del cataclismo que se avecinaba.
No entendía que las personas que acababan de renunciar eran la empresa. Su ignorancia era la prueba final de que había tomado la decisión correcta. De nada, Leo, disfruta del fin de semana. Le dije y colgué. El sábado y el domingo no fueron días de descanso. Fueron los 2 días más productivos de nuestras vidas. Mientras la familia Reyes se sumía en el caos, el equipo de Axis Logística estaba en plena construcción. Alquilamos un pequeño espacio de coworking con servicio 24 horas, un lugar anónimo con buen wifi y café ilimitado. Empapelamos una pared con una pizarra blanca y empezamos a trazar nuestro nuevo universo. Isabel finalizó la constitución de la empresa. El lunes por la mañana, seríamos una entidad legal con una cuenta bancaria operativa. También preparó los contratos para nuestros futuros empleados, y para nosotros mismos, con cláusulas de participación en los beneficios que Reyes Anijos nunca había soñado ofrecer. David, liberado de las restricciones presupuestarias de mi padre, contrató el mejor servicio de servidores en la nube del mercado. Escalabilidad infinita, seguridad de nivel militar y una velocidad que hará que el viejo sistema parezca un módem de los 90, explicó con un brillo febril en los ojos. Para el domingo por la tarde, tenía una versión beta de nuestra nueva plataforma, Axis Control, lista para una demostración. Mateo y yo nos centramos en los clientes. No llamamos a nadie. Eso sería una violación de nuestro contrato hasta que nuestro periodo de preaviso terminara. En su lugar, preparamos los expedientes. Analizamos cada cuenta, cada necesidad, cada punto débil del servicio actual de Reyes Hijos, y diseñamos una oferta superior de Axis. No solo ofreceríamos continuidad, sino una mejora inmediata. Sería una transición tan fluida y beneficiosa para ellos que decir no sería una mala decisión de negocio. Van a intentar reemplazarnos, dijo Mateo el domingo por la noche, mientras revisábamos por última vez nuestro plan de batalla. Ricardo llamará a Cazatalentos, les ofrecerá salarios desorbitados. Que lo haga, respondí. Pueden contratar al mejor equipo del mundo. Pero no pueden comprar 30 años de confianza. No pueden replicar el software de David en un mes. Y no pueden reescribir los contratos que Isabel ya ha blindado, están atrapados. Lo único que no saben todavía es cuánto. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me permití un momento de reflexión. Miré por la ventana la ciudad iluminada. Durante años, esa vista me había recordado mis ambiciones dentro de Reyes Hijos. Ahora, representaba algo completamente diferente. Un lienzo en blanco. Mi padre había intentado ponerme en una caja. La caja de la hija, la de la ayudante, la de la mujer que algún día tendrá otras prioridades. Pero al hacerlo, me había dado el mayor regalo posible. Me había obligado a salir de la caja por completo. El teléfono había dejado de sonar. Supuse que estaban en modo de gestión de crisis, probablemente celebrando una reunión familiar de emergencia de la que yo, irónicamente, había sido excluida. Estaba bien. Sus reuniones ya no importaban. Las nuestras sí. Mañana era lunes. El primer día de nuestro preaviso de 30 días. El primer día del resto de mi vida. Y mientras mi padre y mi hermano se despertarían para enfrentarse a un éxodo, yo me despertaría para liderar una revolución. El marcador estaba a 0, el tablero estaba listo. Y era nuestro turno de mover. El lunes por la mañana, el aire en las oficinas de Reyes Hijos era tan denso que se podría haber cortado con una navaja. La noticia de nuestras 4 renuncias simultáneas se había extendido como la pólvora durante el fin de semana. No hizo falta un anuncio oficial. El silencio y las miradas furtivas lo decían todo. Los empleados se agrupaban en pequeños corrillos cerca de la máquina de café, hablando en susurros que se detenían abruptamente en cuanto uno de nosotros 4 pasaba. Éramos como fantasmas caminando por los pasillos de nuestra propia vida anterior. Nosotros, sin embargo, actuábamos con una normalidad desconcertante. Llegamos puntuales, nos servimos café y nos sentamos en nuestros escritorios como si fuera un lunes cualquiera. Esta calma profesional parecía perturbar a los demás más que cualquier arrebato de ira. Éramos el ojo tranquilo y sereno en el centro del huracán que nosotros mismos habíamos desatado. No tuve que esperar mucho. A las 9:15 a.m., la asistente de mi padre apareció en mi puerta, con el rostro pálido. Tu padre quiere verte en su despacho. Ahora. El despacho de mi padre, con sus paneles de madera oscura y sus trofeos de golf, siempre había sido un lugar intimidante. Pero esa mañana, cuando entré,
Sentí que la dinámica de poder se había invertido. Él estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. No se giró cuando entré. «Cierra la puerta», dijo. Obedecí y esperé en silencio. Había pasado el fin de semana ensayando esta conversación en mi mente. «He tenido el fin de semana para pensar», comenzó, su voz sonando cansada. «Y creo que he sido precipitado. Tu reacción fue comprensible. Estás dolida, lo entiendo». Era la táctica del padre comprensivo. La fase 2 de su manual de manipulación, justo después del berrinche infantil. «No estoy dolida, papá. Estoy decidida», corregí con calma. Se giró. Su rostro mostraba los estragos de un fin de semana sin dormir. «Alana, no podemos permitir que esto suceda. Esta empresa es tu legado tanto como el de Leo. Te ofrezco un nuevo puesto. Presidenta ejecutiva. Leo será el director general, pero tú serás la presidenta. Tendrás más autoridad, un sueldo mayor. Serán socios. Iguales». Era una oferta desesperada, una concesión que le costaba hacer. Pero seguía sin entenderlo. No se trataba del título ni del dinero. Se trataba del insulto fundamental, del principio. «No, gracias», respondí. «¿Qué quieres entonces? Dime qué quieres, Alana. ¿Quieres mi puesto? ¿Quieres que eche a tu hermano? ¿Es eso? ¿Quieres que elija entre mis hijos?» «Tú ya elegiste, papá», dije, mi voz sin una pizca de emoción. «Elegiste el viernes pasado. Yo solo estoy actuando en consecuencia. Mi decisión es final. Estoy aquí para cumplir mi periodo de preaviso y asegurar una transición ordenada. Nada más». «No hay nada ordenado en esto», gritó, golpeando el escritorio. «Has decapitado a mi empresa». «Yo no he hecho nada», respondí, impávida. «Simplemente he renunciado a mi puesto. Al igual que Mateo, Isabel y David, que son libres de buscar mejores oportunidades si así lo desean». Me miró fijamente, la comprensión de que no iba a ceder finalmente abriéndose paso en su mente. Su ira se desinfló, dejando solo un rastro de fría resignación. «Sal de mi despacho». Mientras tanto, en la sala principal, Leo dio su primer discurso al equipo. Habló en generalidades vacías sobre nuevas oportunidades y pensar fuera de la caja. Cuando intentó proyectar su plan, no supo explicar cifras ni procesos, y se perdió en frases sin contenido. La reunión terminó en un murmullo incómodo. El equipo entendió que no había plan. Según me contaron después, Leo se puso de pie frente a los 30 empleados restantes, con su sonrisa de $1.000.000. «Equipo», comenzó con entusiasmo. «Sé que ha habido algunos cambios, pero los cambios son buenos, los cambios son oportunidades. Este es el amanecer de una nueva era para Reyes Añijos, una era de sinergia, proactividad y de pensar fuera de la caja». Hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva. En lugar de un gráfico de crecimiento, la pantalla gigante se llenó con una foto en alta resolución de un gato con un sombrero de pirata. Un silencio desconcertado recorrió la sala. Leo se quedó mirando la pantalla, parpadeando. Hizo clic de nuevo. La misma imagen. Volvió a hacer clic, cada vez más rápido, pero el gato pirata se negaba a irse. «Problemas técnicos», balbuceó, su cara enrojeciendo. «Bueno, no importa. El punto es que vamos a ser geniales, así que... a trabajar. Y habrá pizza el viernes». La reunión se disolvió en un murmullo de pánico y risas contenidas. El nuevo capitán del barco no solo no sabía navegar, sino que ni siquiera podía manejar el proyector. La verdadera crisis, sin embargo, no llegó en forma de un gato pirata. Llegó a las 2 de la tarde, con una llamada de Robert Henderson, el director general de Tecnomédica Global. Su asistente pidió una conferencia telefónica inmediata con mi padre, Leo, y conmigo. Nos reunimos en la sala de juntas. Mi padre parecía haber envejecido 10 años. Leo se retorcía en su silla, claramente fuera de su elemento. Yo me senté con una calma sepulcral. «Ricardo», comenzó la voz de Henderson por el altavoz, nítida y sin rodeos. «Me llegan noticias preocupantes. He oído que Alana Reyes y su equipo principal han presentado su renuncia. ¿Es eso cierto?» «Bob, hola», dijo mi padre, forzando un tono jovial. «Hay algunos cambios internos, sí, reestructuración, cosas positivas. De hecho, quiero presentarte a mi hijo, Leo, nuestro nuevo director general». «Hola Bob, un placer virtual», dijo Leo,
haciendo un saludo a la cámara apagada del teléfono. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Felicidades, supongo. Pero mi pregunta es sobre Alana. Y sobre Mateo Vargas y David Chen. Mi contrato es muy específico sobre su participación en mi cuenta. No te preocupes por nada, intervino mi padre rápidamente. Alana está aquí mismo, y ella supervisará personalmente la transición para asegurarse de que no haya ninguna interrupción en el servicio. Eso no es lo que pregunta mi contrato, Ricardo, respondió Henderson, su tono volviéndose gélido. Mi contrato, y lo estoy mirando ahora mismo, me da una ventana de 30 días para rescindir nuestro acuerdo si alguno de esos 3 individuos clave deja la empresa. Así que necesito saberlo, Ricardo. ¿Se van, o no? Vi cómo mi padre hacía un gesto a su asistente, que salió corriendo y regresó un minuto después con una copia del contrato de Tecnomédica. Mi padre nunca lo había leído. Se lo había dejado a Isabel y a mí. Abrió el documento y sus ojos recorrieron las páginas. Leo miraba por encima de su hombro, sin entender nada. Vi el momento exacto en que mi padre encontró la cláusula. Su rostro perdió todo el color que le quedaba. Levantó la vista del papel y me miró. Ya no había ira, ni condescendencia, ni confusión. Solo había una comprensión pura y helada. El reconocimiento de que no había caído en una emboscada, sino que había caminado directamente hacia una trampa meticulosamente preparada. Ricardo, sigo aquí, dijo la voz de Henderson por el altavoz. Mi padre tragó saliva. Estamos gestionando la situación, Bob. Te aseguro que, no me asegures nada, le cortó Henderson. Enviaré a mi equipo legal para que se reúnan con el tuyo. Tienes hasta el final del periodo de preaviso de Alana para presentarme un plan de contingencia viable. Y déjame ser claro, si Alana, Mateo y David no están en sus puestos para entonces, consideraré que Reyes Anijos ha incumplido nuestro acuerdo. Que tengas un buen día, Ricardo. La línea se cortó. Leo miró a mi padre. ¿Qué significa eso? Mi padre no le respondió. Siguió mirándome, con el contrato temblando ligeramente en su mano. Tú lo planeaste, susurró, su voz apenas audible. Tú sabías de esta cláusula. La pusiste ahí. Esto no fue una rabieta. Fue una ejecución. No sonreí. No mostré ninguna emoción. Simplemente le sostuve la mirada y respondí con la misma calma con la que lo había hecho desde el principio. Yo no puse la cláusula ahí, papá. El cliente la exigió. Yo solo me aseguré de entender lo que firmábamos. Se llama diligencia debida. Es algo que un buen director general debería hacer. La palabra diligencia quedó suspendida en el aire de la sala de juntas, cargada de todo el peso de lo que no se decía. Mi padre me miró, y por primera vez en toda mi vida, no vi a un hombre que me consideraba su hija, sino a un adversario que se daba cuenta de que había sido superado en cada movimiento. La partida de ajedrez había terminado, y él apenas se había dado cuenta de que estábamos jugando. Leo, por supuesto, seguía perdido en la niebla. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa cláusula? ¿Por qué se enfadó Bob? Cállate, Leo, espetó mi padre, sin apartar los ojos de mí. Su voz era un susurro ronco. Salí de la sala de juntas sin decir una palabra más. No había nada más que decir. Había presentado los hechos. La bomba había sido detonada. Ahora solo quedaba observar la onda expansiva. El resto de la semana fue un desfile de pánico mal disimulado. Mi padre y Leo se encerraron en reuniones a puerta cerrada, de las que salían con el rostro cada vez más demacrado. Vi a consultores externos y abogados con trajes caros entrar y salir del edificio, sus maletines llenos de problemas que no tenían solución. Mientras tanto, nosotros 4 cumplíamos nuestro preaviso con una eficiencia robótica. Documentamos nuestros procesos, respondimos preguntas de otros empleados con una paciencia casi santa y, en general, actuamos como los profesionales consumados que éramos. Nuestra calma era una forma de tortura para ellos. Cada sonrisa tranquila de Isabel, cada llamada telefónica sosegada de Mateo, cada línea de código que David limpiaba, era un recordatorio de la competencia que estaban a punto de perder para siempre. El miércoles, llegó el segundo golpe. La llamada vino de Carlos Acuña, el dueño de Acuña Alimentos, un hombre que había construido su imperio desde cero y que valoraba la lealtad por encima de todo. Era cliente de Mateo, no de Reyes y Hijos. Ricardo, oí decir a Mateo por teléfono desde su cubículo, su voz perfectamente audible en el tenso silencio de la oficina. Sí,
Ricardo me ha contado los cambios. El chico nuevo, Leo, sí. Sí, Ricardo también me ha dicho que me quedo. Pero verás, Carlos, mi contrato termina en... Hizo una pausa para mirar el calendario, 23 días. Y he decidido buscar nuevas oportunidades. Sí. Totalmente mi decisión. El cuerpo ya no me da para estos trotes, ya sabes. Escuché atentamente. Mateo era un maestro. No estaba rompiendo ninguna cláusula de no competencia. Simplemente estaba informando a un viejo amigo de sus planes personales de jubilación anticipada. ¿Qué a dónde voy? Bueno, mi colega, Alana. Sí, la conoces, está empezando un pequeño proyecto nuevo. Algo más tranquilo. Y me ha pedido que le eche una mano. Axis Logística, se llama. No, todavía no estamos operativos. Pero pronto. Te mantendré informado, por supuesto. Un abrazo, Carlos. Colgó el teléfono. 10 minutos después, la asistente de mi padre corrió a su despacho. La llamada de un furioso Ricardo Reyes no se hizo esperar. Mateo la atendió con una calma imperturbable, explicando que su conversación con el señor Acuña había sido de naturaleza puramente personal. El tercer golpe, el más sutil y quizás el más devastador, vino de la mano de Isabel el jueves. No hubo llamadas dramáticas. Simplemente, como parte del proceso de transferencia, le entregó a mi padre una carpeta con los detalles de todos los contratos principales. Dentro, prolijamente organizado, estaba el expediente de Logística Premier 1, SAS, la filial que gestionaba la cuenta de Agronorte. Mi padre la llamó a su despacho una hora después. Cuando Isabel regresó, tenía una pequeña sonrisa en los labios. ¿Y bien?, le pregunté. Al principio no lo entendió, relató. Vio el nombre de la filial, pero asumió que era propiedad al 100% de Reyes Hijos. Le expliqué que, como recordará de la reunión de la Junta de hace 2 años en la que aprobó la estructura, la filial se creó como una sociedad independiente para proteger al cliente, y que los accionistas mayoritarios éramos yo misma, Mateo y tú. Me preguntó qué significaba eso. ¿Y qué le dijiste?, preguntó David, que se había acercado a nuestro cubículo. Le dije que significaba que el contrato con Agronorte no pertenecía a Reyes Hijos. Que nos pertenecía a nosotros. Y que, por supuesto, teníamos la intención de seguir prestando servicio a Agronorte a través de nuestra nueva empresa, Axis Logística, una vez que nuestro periodo de preaviso concluyera. Le aseguré que la transición sería completamente transparente para el cliente. La audacia era exquisita, no estábamos robando al cliente. Legalmente, el cliente ya era nuestro. Siempre lo había sido. Mi padre, en su afán por aprobar cualquier cosa que aumentara los beneficios sin leer los detalles, había firmado él mismo la sentencia de muerte de su segundo mayor contrato. Su cara, continuó Isabel, pasó por 5 fases del duelo en unos 30 segundos. Negación, ira, negociación. Creo que se saltó la depresión y pasó directamente a una especie de aceptación aterrorizada. Me preguntó si esto era legal. Le recordé que su propio bufete de abogados había redactado los documentos. Al final de la semana, el ambiente en la oficina había pasado de la tensión al pánico abierto. El castillo se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, y sus 2 reyes, el viejo y el nuevo, no podían hacer nada para detenerlo. El viernes por la tarde, justo antes de irnos, mi padre me interceptó en el pasillo. Parecía un hombre derrotado. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo una cáscara vacía y desesperada. Necesitamos hablar, dijo. No era una orden, sino una súplica. Toda la familia, en casa, esta noche, por favor. Sabía que era una trampa, sabía que intentarían apelar a la emoción, a la culpa, al somos familia. Pero también sabía que tenía que ir. No por ellos, sino por mí. Necesitaba cerrar este capítulo en el mismo lugar donde había comenzado. En esa casa, bajo la sombra de esas expectativas. Estaré allí a las 8, dije. Cuando llegué a casa de mis padres, el ambiente era fúnebre. Mi madre, mi padre y Leo estaban sentados en el salón. Nadie hablaba. Era una escena cargada de una tensión silenciosa y sofocante. Gracias por venir, comenzó mi padre, su voz apenas un murmullo. Me senté en el sillón de enfrente, manteniendo una distancia deliberada. Alana, dijo mi madre, sus ojos rojos e hinchados. Esto,
Esto tiene que parar. Estás destrozando a la familia. Y estás destrozando el legado de tu abuelo. Yo no estoy destrozando nada, respondí con calma. Estoy construyendo mi propio futuro. Vosotros sois los que habéis decidido que mi futuro no podía ser parte del legado familiar. En cuanto al legado del abuelo, él fundó una empresa de logística, no un club de caballeros. Le habría importado la competencia, no el género. Y, francamente, creo que estaría horrorizado al ver que estabais dispuestos a hundir su empresa por un principio tan anticuado. No es anticuado, saltó Leo, encontrando por fin su voz. Es tradición. Y tú nos has traicionado a todos. Le miré directamente. No, Leo, yo no te he traicionado. Te he dado exactamente lo que querías, la oportunidad de dirigir la empresa. El campo está libre. Demuéstranos a todos de lo que eres capaz. Siéntate en esa silla el lunes y empieza a dirigir. Llama a Tecnomédica y explícales tu visión. Llama a Carlos Acuña y gánate su confianza. Negocia con los bancos. Es todo tuyo. Te lo he servido en bandeja. Leo se quedó sin palabras, su bravuconería desinflándose al contacto con la fría y dura realidad de las responsabilidades que le esperaban. Esto no es una negociación, continuó mi padre, su voz temblando de desesperación. Esto es una rendición. Dinos lo que quieres. Cualquier cosa. Te daré el control total. Leo. Leo puede encontrar otro puesto. Lo que sea. Pero no puedes irte. No puedes llevarte a los clientes. Y ahí estaba. La oferta que debería haber llegado semanas antes. La oferta que me habría dado todo lo que siempre quise. Pero ahora, sonaba hueca y patética. Era una oferta hecha no por reconocimiento, sino por pánico. Me estaban ofreciendo el timón de un barco que ya se estaba hundiendo, un barco que ellos mismos habían torpedeado. ¿Es demasiado tarde para eso, papá?, dije suavemente. Nunca es demasiado tarde, suplicó mi madre. Somos una familia. Una familia no le dice a su hija que no es lo suficientemente buena por ser mujer, respondí, levantándome. Una familia no explota el talento de alguien mientras planea darle el crédito a otro. Lo que vosotros teníais no era una familia. Era una jerarquía. Y yo he decidido que ya no me gusta mi lugar en ella. Me dirigí a la puerta. Si sales por esa puerta, Alana, se acabó, gritó mi padre. No habrá vuelta atrás. Me detuve con la mano en el pomo. Me giré lentamente y le ofrecí una sonrisa triste. Lo sé, dije. Esa es la idea. Y salí de la casa, dejando atrás el silencio de 3 personas que finalmente empezaban a comprender el verdadero valor de lo que acababan de perder. No habían perdido solo a una empleada. Habían perdido su eje. Las 3 semanas restantes de nuestro periodo de preaviso en Reyes Hijos fueron como asistir al funeral más largo y extraño del mundo. La oficina, que antes bullía con la energía de los problemas resueltos y los tratos cerrados, ahora estaba sumida en un silencio espeso y torpe. Los empleados que quedaban se movían con la cautela de quien teme pisar una mina terrestre. Las miradas se desviaban, las conversaciones se apagaban en los pasillos y la productividad se había desplomado. Nadie sabía quién sería el siguiente en caer, y la lealtad se había convertido en una moneda sin valor. Mi padre y mi hermano eran como 2 capitanes fantasmas en un barco que se hundía en cámara lenta. Ricardo apenas salía de su despacho. Cuando lo hacía, parecía más viejo, más encorvado, su antiguo aire de autoridad reemplazado por una capa de pánico apenas contenida. Ya no me hablaba. De hecho, evitaba cualquier contacto visual, como si mi mera presencia fuera un recordatorio de su colosal error de juicio. Leo, por otro lado, intentó sobreactuar su papel de líder. Su estrategia era la del optimismo tóxico. Convocaba reuniones sin sentido para impulsar la moral, donde hablaba de nuevos comienzos y oportunidades emocionantes, mientras el resto de nosotros sabíamos que la empresa estaba desangrándose. Su falta de conocimiento era dolorosamente evidente. Un día, intentó ayudar en el departamento de envíos y casi manda un cargamento de productos farmacéuticos refrigerados a un almacén en seco en Arizona. Mateo tuvo que intervenir discretamente para evitar un desastre de 6 cifras. El chico está tratando de enchufar un cable USB en una toma de corriente, me dijo Mateo esa tarde. Tiene la forma correcta, pero no tiene ni idea de cómo funciona la electricidad. Era la metáfora perfecta. La decadencia no se limitó a nosotros 4. Los mejores empleados,
Los que no formaban parte de nuestro círculo íntimo pero que eran lo suficientemente inteligentes como para leer la situación, empezaron a abandonar el barco. Varios de los gerentes de cuentas más competentes y un par de ingenieros de software que trabajaban con David presentaron sus renuncias. Algunos se acercaron a nosotros discretamente, preguntando si habría oportunidades en nuestra nueva aventura. Nuestra respuesta era siempre la misma, cortés y legalmente impecable. Estaremos aceptando currículums a partir del próximo mes. Nos encantaría ver el tuyo entonces. No hicimos ninguna oferta. No era necesario. Estábamos construyendo un bote salvavidas, y la gente inteligente ya estaba nadando hacia él. Nuestro último día fue surrealista. No hubo discursos de despedida, ni tartas, ni apretones de manos forzados. Fue un viernes. A las 5 de la tarde, los 4 nos levantamos de nuestros escritorios, empaquetamos nuestras pocas pertenencias personales en cajas de cartón. Una taza de café, una foto familiar, una planta de oficina. Y caminamos hacia la puerta. Mientras cruzaba la oficina por última vez, vi a Leo de pie junto a la puerta del despacho de mi padre, observándome. En su cara, por primera vez, no vi arrogancia, sino una expresión de puro y absoluto terror. Era la cara de un niño que se da cuenta de que sus padres le han dejado solo en la tienda y no sabe cómo volver a casa. No le dije nada. Una mirada fue suficiente. Salimos al aire fresco de la tarde y, por un momento, nos quedamos parados en el aparcamiento. Libres. La sensación era abrumadora. ¿Y ahora qué?, dijo David. Ahora, respondí con una sonrisa que, por primera vez en semanas, era genuina. Empezamos a trabajar de verdad. El lunes siguiente fue el primer día de operaciones de Axis Logística. Nuestro espacio de coworking, aunque más pequeño y menos ostentoso que las oficinas de Reyes Antijos, zumbaba con una energía eléctrica. No había jerarquías, solo una pizarra blanca cubierta de planes y 4 socios listos para conquistar el mundo. No tuvimos que esperar mucho para que nuestra estrategia diera sus frutos. A las 10 de la mañana, Isabel recibió un correo electrónico del Departamento Legal de Tecnomédica Global. Como era de esperar, estaban ejerciendo su derecho a rescindir el contrato con Reyes Añijos, debido a la partida del personal clave. Media hora después, Isabel les envió la propuesta formal de Axis Logística. A las 4 de la tarde de ese mismo día, teníamos un contrato firmado. Nuestro primer cliente oficial era el mismo que mi padre había creído tener asegurado para siempre. La transición sería invisible para ellos. Mismo equipo, misma tecnología, mejor servicio. El martes, Mateo hizo su llamada a Carlos Acuña. Fue una conversación corta. Carlos, te llamo desde mi nueva oficina. ¿Tienes un minuto para hablar de cómo podemos mejorar tus rutas de distribución? Cuando colgó, se giró hacia nosotros. Se viene con nosotros. Dice que se siente como si hubiera estado esperando esta llamada durante 10 años. Y, por supuesto, Agronorte no fue a ninguna parte. El contrato ya era nuestro. Isabel simplemente actualizó la documentación para reflejar que Logística Premier 1 era ahora una subsidiaria de pleno derecho de Axis Logística. En menos de 72 horas desde nuestra apertura oficial, habíamos asegurado el 85% de los ingresos que antes pertenecían a Reyes Añijos. No habíamos robado nada. Simplemente habíamos recogido lo que ya era nuestro, lo que habíamos construido con nuestro trabajo y protegido con nuestra previsión. Las noticias en el sector de la logística viajan rápido. Los competidores, que durante años habían luchado por arañar una pequeña parte del negocio de Reyes Hijos, ahora se abalanzaban sobre los restos como buitres. Los clientes más pequeños, al enterarse de la inestabilidad y la partida del equipo principal, empezaron a buscar alternativas. Pasó un mes. Axis Logística no solo estaba a flote, sino que estaba prosperando. Contratamos a varios de los mejores talentos que habían abandonado Reyes Añijos, creando un equipo de élite. Estábamos más ágiles, más hambrientos y más eficientes. Sin el peso muerto de la mala gestión y el nepotismo, éramos imparables. Había cortado casi toda comunicación con mi familia. Mi madre me enviaba mensajes de texto ocasionales, llenos de culpa y frases pasivo-agresivas, que yo ignoraba. Mi padre permanecía en un silencio sepulcral. Una noche, 2 meses después de nuestra partida, estaba en mi nuevo y modesto despacho, revisando las proyecciones para el próximo trimestre. Los números eran mejores de lo que habíamos soñado.
Estábamos a punto de cerrar un nuevo cliente, uno que Reyes Anijos nunca habría podido conseguir. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me dijo que contestara. ¿Diga? ¿Alana? La voz era inconfundible, pero el tono era completamente diferente. Toda la arrogancia, toda la fanfarronería se había desvanecido. Sonaba hueca, cansada. Era la voz de mi hermano, Leo. ¿Leo? ¿Qué quieres? Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración temblorosa al otro lado de la línea. Necesito hablar contigo, dijo finalmente. No sobre el negocio. Ya no queda negocio del que hablar. Es sobre papá. La frase de Leo, es sobre papá, me heló la sangre. Mi mente, condicionada por años de drama familiar, se preparó para lo peor. Un ataque al corazón, un derrame cerebral, el tipo de evento catastrófico que una traición empresarial de esta magnitud podría desencadenar. ¿Qué le ha pasado?, pregunté, mi voz perdiendo su filo de ejecutiva y volviéndose la de una hija preocupada. No está enfermo, dijo Leo rápidamente, como si adivinara mis pensamientos. No físicamente al menos. Está roto, Alana. Simplemente se ha rendido. Pasa la mayor parte del día en su despacho, en casa. Apenas habla. Hice silencio, procesando la imagen. Mi padre, el hombre autoritario y testarudo que había conocido toda mi vida, reducido a una sombra. Una parte de mí sintió una punzada de lástima. Otra, más fría y pragmática, se preguntó cuál era el propósito de esta llamada. ¿Por qué me llamas a mí, Leo? ¿Por qué? Porque he declarado la empresa en quiebra, soltó, las palabras saliendo en un torrente. Hoy por la mañana. Se acabó. Los bancos van a liquidar los activos. Los camiones, el almacén. Todo. No pude detenerlo. Traté de conseguir nuevos clientes, de renegociar los préstamos, pero nadie confía en mí. Nadie me toma en serio. Me ven como un niño que se ha quedado con un juguete que no sabe usar. La honestidad en su voz me desarmó. Era la primera vez que le oía admitir su propia incompetencia. Intenté hablar con papá, continuó. Le pedí consejo, le pregunté qué hacer, y él solo me miró y me dijo: pregúntale a tu hermana. Ella es la única que siempre supo qué hacer. Y luego se levantó y se fue a su estudio. Por eso te llamo, Alana. No sé qué hacer. Me recosté en mi silla. El círculo se había cerrado de la forma más irónica y patética posible. El hijo elegido, el heredero designado, me estaba pidiendo ayuda para limpiar los restos del reino que le habían entregado y que él no había sabido gobernar. El mismo reino que me habían negado porque eres una mujer. No hay nada que yo pueda hacer, Leo, le dije, mi voz suave pero firme. La empresa ya no existe. Es demasiado tarde. No me refiero a la empresa, dijo, su voz quebrándose. Me refiero a él, a papá. Tiene que salir de esto. Y solo te escuchará a ti. Cerré los ojos. Esta era la última manipulación. La más sutil y poderosa de todas. Usar el bienestar de mi padre como cebo para arrastrarme de vuelta a la órbita de sus problemas. Durante años, yo había sido la solucionadora, la que arreglaba los líos de Leo, la que mantenía la paz. Querían que volviera a asumir ese papel. No, Leo, dije, abriendo los ojos con una nueva claridad. Papá no me escuchará a mí. Papá tiene que aprender a escucharse a sí mismo. Tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones, igual que tú. Igual que yo tuve que hacerlo. Pero es nuestro padre. Sí, lo es, y le quiero. Pero mi amor por él no significa que tenga que sacrificar mi propio bienestar para protegerlo de sus errores. He pasado toda mi vida limpiando los platos rotos. He terminado. Este es vuestro desastre. Tenéis que limpiarlo vosotros. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, solo roto por un sollozo ahogado de mi hermano. Tienes razón, susurró. Dios, tienes razón. Lo siento, Alana. Por todo. Debería haberme negado. Debería haberle dicho que estabas preparada y que yo no. Pero me gustó la idea. Me gustó ser el elegido. Fui un cobarde y un idiota. Era la disculpa que nunca esperé recibir. Y viniendo de él, en ese momento de total derrota,
significaba algo. Sí, lo fuiste, Leo, respondí con una honestidad tranquila. Pero nunca es tarde para dejar de serlo. Ocúpate de papá. Ocúpate de mamá. Aprende de esto. Es la única forma de seguir adelante. Colgué el teléfono, sintiendo un extraño vacío. No había victoria en escuchar a mi hermano llorar. No había satisfacción en la quiebra de la empresa de mi abuelo. Solo había la triste confirmación de que todo había sido un desperdicio innecesario, provocado por el orgullo y el prejuicio. Un año después, Axis Logística se había convertido en un referente en el sector. Éramos conocidos por nuestra innovación, nuestra eficiencia y nuestra integridad. Nos habíamos mudado a unas oficinas más grandes y habíamos contratado a 30 empleados, todos ellos los mejores en su campo. Éramos una meritocracia, y funcionaba. Mi relación con mi familia seguía siendo distante, pero había signos de un deshielo tentativo. Mi madre empezó a llamarme una vez a la semana, no para pedir nada, sino simplemente para preguntar cómo estaba. Las conversaciones eran cortas, a veces incómodas, pero eran un comienzo. Leo consiguió un trabajo como vendedor en una empresa de software. Su don de gentes, por fin, estaba en el lugar adecuado. Le iba bien. Nos veíamos de vez en cuando para tomar un café. Había una nueva humildad en él, un respeto que nunca antes había existido. El encuentro más difícil fue con mi padre. Fue en el primer cumpleaños de la hija de Isabel. Él estaba allí, invitado por ella. Durante la mayor parte de la fiesta, nos evitamos. Pero al final, mientras yo estaba junto a la mesa de los regalos, él se acercó. La empresa va bien, he oído, dijo. Sí, papá. Muy bien. Miró por la ventana durante un largo rato. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo finalmente, sin mirarme. Yo también lo estoy. Sé que es tarde para decirlo. Sé que lo arruiné todo. Pero quería que lo supieras. Asentí, sin poder hablar. Era todo lo que siempre había querido oír, pero ahora, las palabras no tenían el poder que una vez tuvieron. Mi valía ya no dependía de su aprobación. Dependía de mí. Gracias, papá, logré decir. No nos abrazamos. No hubo una reconciliación de película. Pero fue un puente. Un primer tablón tembloroso sobre un abismo de dolor y resentimiento. Esa noche, en mi casa, miré el premio a la empresa logística del año, que Axis había ganado el mes anterior. En la placa de metal brillante estaban grabados 4 nombres: Alana, Mateo, Isabel y David. No había hijos en el nombre. No había legado de género. Solo había socios. Iguales. Mi padre tenía razón en una cosa: el negocio necesitaba a un Reyes al frente. Simplemente se equivocó de Reyes. Y en su intento por negarme mi lugar, me había obligado a construir mi propio trono. Un trono mucho más grande y brillante que el que él me había negado jamás. Y desde allí, la vista era espectacular.